La niña fantasma del metro Tacubaya. Esta historia me ocurrió en el mes de noviembre del 2023 cuando trabajaba como vigilante en la estación del metro Tacubaya. Tengo 27 años y soy Marta, una policía de la Ciudad de México. Siempre he sido escéptica en temas paranormales, hasta esa noche fatídica en la que todo cambió. Mi turno como vigilante comenzó como cualquier otro. La estación estaba tranquila y desierta, con solo el eco de mis pasos resonando en los pasillos vacíos. Sin embargo, algo en el ambiente parecía tenso, como si estuviera cargado de una energía extraña y perturbadora. Mientras patrullaba los oscuros rincones de la estación, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Mis sentidos estaban en alerta máxima, pero no podía explicar el porqué. Entonces, de repente, la vi, una figura etérea de una niña, apenas visible en la penumbra. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho mientras me quedaba paralizada por el shock. ¿Qué hacía una niña en medio de la estación de metro en plena noche? Me acerqué lentamente a la niña, cuya figura se desvanecía entre las sombras de la estación. Su voz, suave y temblorosa, rompió el silencio de la noche. «Estoy perdida, no encuentro a mi mamá», susurró con un tono de desesperación. La luz tenue que iluminaba la estación apenas revelaba los rasgos de la niña, pero pude percibir el miedo en sus ojos. Su vestimenta no estaba vieja ni sucia, como uno podría esperar de un espectro, sino que parecía recién salida de su casa. Sin embargo, su presencia en medio de la estación vacía, sumada a su angustiosa declaración, envió escalofríos por mi espalda. ¿Cómo había llegado esa niña hasta aquí? ¿Qué le había sucedido para terminar sola en el metro en plena noche? Tomé la mano de la niña con firmeza, tratando de transmitirle algo de seguridad en medio de la oscuridad que nos rodeaba. Con la certeza de que era mi deber protegerla, le aseguré que era policía y que la llevaría de regreso con su madre. Mientras nos dirigíamos hacia la central de policía más cercana, traté de entablar una conversación con la niña para calmarla y obtener información que nos ayudara a encontrar a sus padres. Sin embargo, cada intento por obtener respuestas fue en vano. La niña se negaba a decirme su nombre o a explicar cómo había terminado sola en el metro. Su silencio solo era interrumpido por sollozos angustiados que resonaban en los pasillos vacíos. A medida que avanzábamos, el peso del misterio se hacía más palpable, envolviéndonos en una atmósfera de incertidumbre y temor. Justo cuando llegué a la central de policía con la niña a mi lado, me descuidé por un momento y, al volver la vista, ella había desaparecido. Un escalofrío de pavor recorrió mi espalda y el frío en la habitación pareció intensificarse, envolviéndome en una sensación gélida y opresiva. Instintivamente, llamé a mis compañeros que subían por las escaleras y les pregunté si habían visto bajar a una niña. Sin embargo, sus miradas confundidas y sus respuestas negativas confirmaron mis peores temores. Yo había estado sola todo el tiempo. El horror se apoderó de mí cuando me di cuenta de que la niña había desaparecido sin dejar rastro. A partir de esa noche, nunca más me encontré con esa entidad misteriosa en el metro Tacubaya. Sin embargo, escuché historias inquietantes de compañeros que aseguraban haber tenido encuentros similares. Afortunadamente, tuve la oportunidad de encontrar un mejor trabajo y dejar atrás el sombrío y perturbador mundo del metro. Con el paso del tiempo, la experiencia se desvaneció en mi memoria, convirtiéndose en poco más que una historia de terror que contaba a los amigos en las noches oscuras y tormentosas. Sin embargo, en lo más íntimo de mi ser, sabía que aquel encuentro había dejado una marca indeleble en mi alma. Extraño suceso en el metro. Mi nombre es Raúl. Tengo 48 años y trabajo como motorista en el metro de la Ciudad de México. Llevo 20 años manejando el metro, y aunque he escuchado muchas historias sobre sucesos paranormales, nunca imaginé que me toparía con algo como lo que me sucedió hace 5 años. Desde joven, me fascinó el metro. La velocidad, el movimiento constante, la sensación de llevar a cientos de personas de un lugar a otro. Era mi pasión y mi sustento. Sin embargo, a medida que pasaban los años,
También comencé a escuchar rumores sobre eventos extraños que ocurrían en las profundidades de las estaciones. En ocasiones, durante las largas noches de turno, sentía una presencia inexplicable en los túneles oscuros. Escuchaba susurros que parecían surgir de la nada y veía sombras moverse en los rincones más oscuros de las estaciones. Pero siempre intentaba restarle importancia, convenciéndome de que era solo mi imaginación jugándome malas pasadas. Hasta aquel día hace 5 años. Fue entonces cuando me enfrenté a algo que desafió todas mis creencias y me sumergió en un mundo de terror y misterio que nunca antes había experimentado. Aquella mañana, como de costumbre, llegué a mi lugar de trabajo y me preparé para mi primer salida a las 8:25 de la mañana. A esa hora, el metro suele estar repleto de pasajeros que se dirigen a sus destinos diarios. Salí de la estación Cuatro Caminos con dirección a Tasqueña, siguiendo la rutina habitual. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que llegamos a la estación San Cosme. De repente, un extraño dolor de cabeza me embargó, como si mi mente intentara advertirme de algo. La velocidad del metro parecía aumentar de manera inusual, a pesar de que el indicador de la máquina no mostraba ningún cambio. Un intenso calor se apoderó de la cabina, mientras las luces parpadeaban intermitentemente. Preocupado por la situación, intenté comunicarme con la estación a través de la radio, pero para mi sorpresa, no había señal alguna. Mi pulso se aceleró y un escalofrío recorrió mi espalda mientras me enfrentaba a la inexplicable anomalía que estaba ocurriendo en mi querido metro. El tiempo parecía estirarse hasta lo infinito mientras avanzábamos por el túnel aparentemente interminable. La falta de señal y la ausencia de contacto con la estación solo aumentaban mi sensación de inquietud. Con la escasa luz que penetraba en la cabina desde el exterior, podía distinguir sombras en movimiento, figuras diminutas que correteaban y reían a nuestro alrededor. Me resultaba difícil creer lo que veía en mis ojos. ¿Cómo era posible que en medio de la oscuridad del túnel se vislumbraran figuras tan diminutas y juguetonas? Sus risas, lejos de ser alegres, tenían un tono siniestro que hacía que un escalofrío recorriera mi espalda. Las luces del tren continuaban parpadeando intermitentemente, añadiendo un aura de misterio y tensión al ambiente claustrofóbico que reinaba en la cabina. Cada momento que pasaba, la sensación de intriga y temor se hacía más intensa, mientras nos adentrábamos más y más en la oscuridad del túnel, sin saber qué nos aguardaba al final de nuestro incierto viaje. En ese momento de desesperación, no lo dudé ni un instante y me lancé hacia la parada de emergencia. Mis manos temblaban mientras presionaba el botón una y otra vez, esperando desesperadamente que el tren respondiera y se detuviera en seco. Pero para mi horror, nada sucedía. La velocidad del tren seguía siendo desenfrenada, como si estuviéramos siendo arrastrados por una fuerza invisible y maligna. El miedo se apoderó de mí y comencé a rezar en silencio, rogando por un milagro que detuviera nuestra carrera descontrolada. Los pensamientos más oscuros invadieron mi mente, imaginando el terrible choque que nos aguardaba con el tren que se encontraba a escasos minutos de distancia. Cada segundo se estiraba hasta la eternidad, y el tiempo parecía detenerse mientras nos precipitábamos hacia lo desconocido, sin saber si lograríamos sobrevivir a esta pesadilla en la que nos encontrábamos atrapados. Para mí, aquel tiempo transcurrido fue irreal. Lo que había sentido como una eternidad se había reducido a tan solo 15 minutos, lo cual era inexplicable dada la velocidad a la que estábamos viajando. Habríamos causado un accidente en la siguiente estación si hubiéramos continuado a esa velocidad descontrolada. Mi sorpresa fue inmensa al divisar a lo lejos la siguiente estación, la Estación Revolución. Al llegar, logré detener el tren como de costumbre y me apresuré a hablar por la radio para preguntar si había habido algún problema con mi tren. Para mi desconcierto, la respuesta fue negativa. Según la estación, mi tren estaba en tiempo correcto y no se había registrado ninguna anomalía. Hasta el día de hoy, no puedo explicar lo que sucedió aquella mañana en el metro. Nunca volví a experimentar algo similar, pero muchos de mis compañeros tienen historias igualmente desconcertantes que contar.
El misterio sin respuesta de aquel día sigue atormentándome, recordándome que en los oscuros túneles del metro de la Ciudad de México hay secretos y peligros que desafían toda explicación lógica. Espero que esta historia haya sido de su agrado y les haya hecho reflexionar sobre la fragilidad de nuestra percepción de la realidad. Un ente salta a las vías del metro. Mi cuerpo estaba totalmente petrificado, al igual que el de las otras personas que estaban en el andén. El impacto de lo que acabábamos de presenciar nos dejó sin aliento, y por un momento, todos quedamos inmóviles, incapaces de procesar lo que acabábamos de presenciar. Sin embargo, la urgencia y la necesidad de actuar rápidamente nos impulsaron a acercarnos juntos hacia el borde del andén. Con la mente nublada por la incredulidad y el miedo, nos aferramos a la esperanza de que aún podíamos hacer algo para ayudar a esa persona. Levantamos la voz y pedimos ayuda a gritos, llamando a los servicios de emergencia y al personal de seguridad del metro para que acudieran lo más rápido posible. El caos y la confusión reinaban en la estación mientras los pasajeros intentaban procesar lo que acababan de presenciar. Las lágrimas y los sollozos se mezclaban con el sonido de las sirenas que se acercaban, creando un ambiente cargado de angustia y desesperación. En medio de la conmoción, nos aferramos unos a otros, buscando consuelo y apoyo en nuestra mutua incredulidad frente a la tragedia que acabábamos de presenciar. Mi mente seguía aturdida por la escena que había presenciado. A medida que los minutos pasaban, el impacto de lo ocurrido se hacía más evidente, y la sensación de incredulidad y miedo se apoderaba de mí. ¿Cómo era posible que algo así hubiera sucedido justo delante de nuestros ojos? Con el corazón latiendo desbocado en mi pecho, observé cómo los servicios de emergencia llegaban a la escena. Nos acercamos con cautela, tratando de ofrecer cualquier ayuda que pudiéramos brindar en medio de la confusión y el caos que reinaba en la estación. A medida que las autoridades comenzaron a tomar el control de la situación, me vi envuelto en una mezcla de emociones abrumadoras. La angustia y el desconcierto se mezclaban con la necesidad de comprender lo que acabábamos de presenciar. ¿Quién era esa persona que se lanzó a las vías del metro? ¿Qué había llevado a cometer un acto tan desesperado? Para nuestra sorpresa, al revisar las grabaciones de seguridad, las cámaras nunca captaron la presencia de ningún hombre saltando a las vías del metro. Los cuerpos de rescate realizaron una exhaustiva búsqueda en las vías y los túneles, pero no encontraron rastro alguno del hombre ni evidencia de lo que habíamos presenciado. Nos quedamos desconcertados y confundidos, sin poder encontrar una explicación lógica para lo que habíamos visto. ¿Cómo era posible que más de 15 personas hubieran sido testigos de algo que no dejaba rastro alguno? El misterio quedó sin resolver, y la estación del metro de Tacubaya se convirtió en el escenario de un enigma inexplicable que dejó a todos los presentes con más preguntas que respuestas. Nos enfrentamos a la realidad de que, a veces, hay sucesos que desafían toda lógica y comprensión humanas, sumiéndonos en un abismo de incertidumbre y desconcierto. Con el paso del tiempo, el incidente se convirtió en una leyenda urbana que circulaba entre los usuarios del metro, recordándonos que en los rincones más oscuros de la ciudad, la verdad puede ser más extraña y desconcertante de lo que podemos imaginar. Gracias por unirte a esta escalofriante experiencia. Esperamos que hayas disfrutado del suspense y los sobresaltos. ¿Quieres más terror en tu vida? Entonces suscríbete para no perderte nuestros próximos vídeos llenos de misterio y horror. Hasta la próxima, y que los sustos te acompañen.